Bueno, en este módulo, la fuerza transformadora del turismo, vamos a hablar del turismo como posibilitante del desarrollo de comunidades. Posibilitante porque es generador de oportunidades, generador de desarrollo e inclusión y generador de empleo. Todo esto denota un crecimiento económico en las comunidades donde explotan y se desarrolla turísticamente. Es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas, viendo la importancia del turismo, le nombró al año 2017 como el Año Internacional del Turismo y la fecha como el 27 de septiembre como el Día Internacional del Turismo. Porque esta concientización de que el turismo lleva a las comunidades y a las sociedades a desarrollarse más es que se ha expandido en el mundo entero. Es una realidad que vivimos en un mundo globalizado, donde ha cambiado el nuevo escenario mundial, todo esto de la mano de la facilidad de las comunicaciones, ¿no? Como un mundo más dinámico, más competitivo, que sustentado en las comunicaciones y en los nuevos avances tecnológicos, es que le han dado más rapidez, fluidez, se vive más de lo instantáneo, y estos son los nuevos desafíos para los agentes turísticos. Podemos nombrar algunos principios o como un catálogo, decálogo del turismo, ¿no? De cómo influye el turismo en la sociedad. Por ejemplo, el turismo abre una vía de desarrollo tanto individual como colectiva. El turismo constituye un beneficio para los pueblos y para las naciones que lo reciben, pero también obliga a que tengan una serie de atenciones y seguridades para la gente que van a recibir, ¿no? El turismo lleva consigo el derecho de libre circulación, pero también está obligado a cumplir con las normas éticas y exigencias del patrimonio y de costumbres de cada lugar que se visita. La Comunidad Europea nombra tres componentes básicos para que el turismo califique como turismo cultural. Tendría que tener un deseo de cultivarse, de conocer y de comprender lo que se va a ver o a consumir. Un consumo de un producto que contenga o incluya un significado cultural y la intervención de un mediador que tenga la función de subrayar el valor cultural del producto. Y asimismo, la Asociación de Turismo y Educación define al turismo cultural como la circulación de personas a lugares de interés cultural fuera de su lugar habitual de residencia, con la intención de recopilar información y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales. El caso de una ciudad muy paradigmática en cuanto a la explotación turística y sobre todo un turismo cultural fue el caso de la ciudad de Bilbao, donde originariamente era una ciudad industrial y una ciudad denigrada y relegada por este tema de la explotación industrial, pero cuando esta producción se fue retirando y dejando de lado y cambiando por otras producciones alternativas, es que se pudo recuperar el casco histórico de la ciudad y todo el sistema de las rías que entran en la ciudad. Se hicieron obras de saneamiento, se acompañó con el proyecto del Museo Guggenheim de Frank Gehry, y esto le dio a la ciudad de Bilbao una explosión y un auge que convocó a muchos más proyectos también culturales y de arquitectos muy paradigmáticos y significativos, que hicieron que toda la ciudad tuviera otro contexto y otra performance abierta hacia el mundo, y hoy el caso de Bilbao puede enunciarse como una marca ciudad abierta al mundo y al turismo. Otro caso como el de la ciudad de Barcelona también tuvo un cambio en su imagen en el sistema de producción, en cuanto que era una ciudad netamente portuaria y comercial y mercantil, pero cuando por el motivo de los Juegos Olímpicos en 1992 se hizo toda una obra de reestructuración y de refuncionalización de la costa, es que la ciudad pudo recuperar espacios que tenía antes denigrados y pudo darse así una nueva imagen al mundo a partir de esta refuncionalización de la costa, y acompañado por los arquitectos conocidos de Barcelona que tienen la gran
mostrario de obras de Gaudí, la Sagrada Familia y las demás casas y Parque Güell y obras de Gaudí que acompañan esta movida cultural de Barcelona. Podemos hablar del caso Rosario también como una ciudad costera, ante todo. La relación de Rosario con su río es tan importante desde los orígenes hasta el día de hoy y es un vínculo innegable que está en el inconsciente colectivo de todos los rosarinos. Pero no siempre fue así esta relación. Durante muchos años esta relación de la ciudad con su borde, con su costa, estuvo negada en gran parte por toda la infraestructura ferroportuaria, desde 1854 con el puerto y desde 1883 con el ferrocarril. Es que a lo largo de todo el borde de la ciudad se instalaron todos los patios de maniobras y demás acompañamientos a todo el sistema productivo portuario, ferroportuario, que hicieron que la ciudad estuviera negada hacia el río, ¿no? Que hubiera todo como una barrera y no una relación quebrada, ¿no? Es por medio cuando se introdujo el transporte automotor que toda la comercialización se empezó a volcar hacia ese sentido. Entonces todas estas instalaciones ferroportuarias empezaron a quedar abandonadas y en desuso y se generaron zonas obsoletas que por medios de planes estratégicos y urbanísticos se buscó la manera de recuperarlos, de incorporarlos a la ciudad y de entrelazarlos a la trama de la ciudad existente, ¿no? Sobre todo toda la zona costera se buscó revalorizar en un sentido recreativo y paisajístico, donde el ciudadano pudiera volcarse y relacionarse más con su río y con su borde. La obra principal, que fue el puntapié de este proyecto, fue el Parque España, que por medio del gobierno de España dio el puntapié inicial para que se hiciera un complejo cultural donde alberga un colegio, un instituto, galerías de arte, salas de exposiciones, auditorio, toda una movida cultural que acompaña en este borde del río con una escalinata que remata en el parque y que también tiene uso de anfiteatro y fue el primer hecho así puntual en el cual después se desprendieron un montón de proyectos más que buscaron siempre entablar esta relación de la ciudad con el río. Otras instalaciones ferroportuarias que se refuncionalizaron por medio de una interacción del gobierno de la nación y de la municipalidad fue el distrito centro, donde antes funcionaba la estación de ferrocarril, y el centro comercial de Alto Rosario, donde también era el patio de maniobras del ferrocarril. Así todo, para buscar posicionar a Rosario como un foco de interés turístico, es que se han dictado ciertas pautas. El municipio se ha posicionado y focalizado en 4 grandes patas para poder resolver a corto plazo, ¿no? Uno es la revitalización del casco histórico por medio de un reacondicionamiento de las circulaciones, recuperación de edificios paradigmáticos, potenciar el perfil comercial y gastronómico de la zona céntrica y mejorar el sistema de movilidad y entornos más seguros para el casco histórico. También la otra pata serían los parques y paseos costeros, que arrancarían desde desde la cabecera del puente Rosario Victoria hasta la zona de Saladillo, recuperando diferentes espacios en desuso y así haciendo una línea que interactúe y los unifique para que puedan funcionar en ellos paseos peatonales y donde el vecino de la ciudad pueda disfrutar de toda la costa de Rosario en forma dinámica, y recuperando también sectores que estaban descuidados, como el Parque Alem, el nuevo acuario que se acaba de inaugurar hace poco, y así de a poco, con hechos puntuales, ir focalizando todo este sistema de borde, ¿no? También otro proyecto a largo plazo es una estación fluvial en la zona sur para poder unir por medios de paseos fluviales la zona norte del paseo de caminante con la estación fluvial y con esta nueva estación en Saladillo.
Otro pata de este proyecto pero esta va de la mano más de la obra privada, es el proyecto de Puerto Norte, que alberga una serie de torres para vivienda, para uso de vivienda, también para usos comercial y empresarial, y también para zona recreativa y comercial. Esto acompañado también de playones, de plazoletas, de zonas de recreaciones públicas. Y la última pata sería el proyecto de la música, que también es un mega proyecto cultural que viene de la mano del arquitecto brasileño fallecido hace poco, Niemeyer, que representa el movimiento moderno. Y bueno, tener una obra de este arquitecto en la ciudad de Rosario, que sería la única en Argentina, le da una relevancia muy importante a la ciudad, más allá de que va a albergar un auditorio y una escuela de música, y que va a ser un foco de atracción para muchísimas personas, tanto de la ciudad como de los alrededores y turistas también. Y completaría ese borde recreativo y cultural que va acompañando toda el borde de Rosario, toda la margen hacia el río de Rosario. Pero ¿qué aspectos tendríamos que mejorar como ciudad para que todo esto pudiera funcionar positivamente y se pueda posicionar realmente Rosario como un foco atractivo de turismo? La primera problemática es la del transporte. O sea, hay una crisis importante en el transporte hoy día de la ciudad, en la cual es muy difícil trasladarse de un sector a otro, de un barrio a otro, y asimismo de cada barrio hacia el centro. El sistema vial está colapsado y hay una gran deficiencia en el transporte público. Ese sería uno de los aspectos más importantes para mejorar. Otro sería la relación con el río, la ciudad en el río, que nunca termina de afianzarse en el sentido del uso de las playas, de las costas y de las islas en la época estival. Pareciera ser que es un momento solamente que se acota a esos 3 meses y el resto del año está abandonado. O sea, no hay una toma de medidas de envergadura serias para que se pueda explotar turísticamente todo el año este sector. Y el aspecto más importante a mejorar para que podamos posicionar a Rosario como un foco atractivo de turismo cultural sería que la concientización, la preparación, la formación o educación del mismo ciudadano para que pueda valorar, custodiar y resguardar sus bienes patrimoniales, su patrimonio cultural, histórico de la ciudad y de sus edificios, ¿no? Solamente se ama y se protege lo que se conoce, o sea que este conocimiento que estamos adeudando por parte de la ciudadanía es una meta a seguir para que podamos interiorizarnos y poder dar a conocer la ciudad como se merece. Bueno, mi nombre es Pablo Mercado, soy arquitecto y me gusta el patrimonio, me gusta también algo del arte. Creo que, digamos, mi formación está armada un poco desde la universidad, después por otro lado desde el Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana, que es CEDAL Rosario, también desde instituciones como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, acá de la Comisión de Patrimonio, y también he participado en grupos. Yo creo que este tema ahora de la modernidad y las redes funciona interesante, y está, por ejemplo, Basta Demoliciones, fotografía de estampas de Rosario, y creo que eso le da a la ciudad una dinámica interesante y poderosa. Pablo, por tu experiencia en tu trabajo, en los grupos donde te desarrollás, ¿qué considerás qué crees que piensa el rosarino respecto de su ciudad, de sus edificios paradigmáticos, de su patrimonio? ¿Se interesa por resguardarlo, por conocerlo? Yo creo que el rosarino está descubriendo Rosario. Creo que Rosario es una construcción, es una identidad, digamos, un patrimonio que todos los días va construyéndose. Y por ejemplo, en mi experiencia, si tuviera que hablar, o sea, al principio es como que hicimos, no sé, la experiencia de Semana del Patrimonio con el Colegio de Arquitectos, y eran como primeras experiencias. Como primeros pasos. Primeros pasos. Y hoy, por ejemplo, yo creo que se está dando un ambiente de patrimonio
que hay grupos en internet, grupos que hacen recorridos. Como que la ciudadanía está más concientizada. Y como que también la ciudadanía ha construido esa identidad, porque la conciencia yo creo que tiene que ver con la identidad. No hay conciencia, es una identidad donde dicen esto que yo vivo todos los días es valioso porque es mi barrio. Forma parte de mi identidad. Y no sería yo si no estuviera esto acá al lado mío. Claro. Entonces yo creo que eso, digamos, no tuve una experiencia educadora para mí, pero sí creo que me sirve a veces hacer que distintos grupos asocien determinadas cosas de la ciudad consigo mismos y que desarrollen determinadas habilidades. Por ejemplo, los de internet, los que recuperan fotografías, a los grupos que les gustan los recorridos, o por ejemplo yo he participado en grupos, no sé, esta guía de arquitectura, o el grupo de Cedodal, o investigaciones de CONICET, y yo creo que por ahí hay un momento donde la ciudad, que tiene la gente de a pie, necesita una información en otro idioma. Claro. Y con otro tipo de expresividad, con cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con lo artístico, con lo actoral, y donde lo académico de la investigación a veces se convierte en algo frío, porque estoy hablando del objeto de estudio. Claro. Y la sería ciudad, como un complemento a la todo ciudad es una emoción. O sea, es como cuando yo hablo de Rosario y te preguntan no sé, estás en Europa, te dicen, ¿vos de dónde sos? Y nosotros los rosarinos tenemos que hacer todo un trabajo para lograr decir de Santa Fe, República Argentina, ciudad de Rosario. Sí. Empezamos por Rosario, seguimos por Santa Fe para ubicarnos en algún lugar y después le contamos que somos argentinos. Pero el rosarino habla con un español y no le va a decir yo soy argentino, yo soy rosarino. Tal cual. Entonces eso me ha pasado y en un punto digo, no es un problema, no es una debilidad, es una fortaleza nuestra. Entonces eso de la identidad, de poder recuperar el idioma también, esto de que nos cargan, que nos comemos las heces. Que es real. Que es real y que tiene que ver con la identidad nuestra, como la arquitectura nuestra, como el paisaje. En esto yo creo que la experiencia del patrimonio no es una experiencia que esté cerrada, yo creo que es una experiencia que hay que ir haciéndola. Y por ejemplo había escuchado de proyectos turísticos y yo creo que el turismo ayuda al patrimonio. Totalmente. Y se fortalece el patrimonio cuando viene un turista, pero el turista tiene que saber a qué va. Pablo, ¿considerás que la ciudad de Rosario está preparada para convertirse en un foco turístico? ¿De qué índole crees que podría ser? ¿El turismo natural, un turismo cultural, un turismo deportivo? Rosario y el turismo. Sí, yo creo que Rosario tiene la potencia de poder ser, vos decís, turismo deportivo. O sea, en Rosario tenemos esa cuestión de la identidad de Newell y Central, y Central Córdoba, y los clubes de barrio. O sea, que yo, por ejemplo, han venido primos de España y querían ir a conocer las canchas. O sea, claro. Para ellos nosotros tenemos una tradición de futbolistas espectacular, sí, y realmente lo podemos explotar, eso está. Después me decís la ciudad como turismo de paisaje, turismo natural, o sea, el paisaje maravilloso. En esto creo que hay un problema, o sea, el río y lo que no es río, ¿qué es? Entonces tenemos que entender esta pampa, este paisaje, esta llanura, estas lagunas encadenadas, este vacío, y entender ese espacio no como un baldío, sino como un paisaje donde el horizonte a veces tiene que resolverse de otra manera y el paisaje tiene que darle fuerza. Es como si, por ejemplo, no sé, haces un viaje a Cambridge y te enojas porque hay césped. Claro. Y acá es porque hay pastizal. Y el pastizal de acá, si lo continuás, llega hasta Venado Tuerto, qué sé yo, es todo lo mismo. Ahora, no puedo hablar del río como paisaje. El río es el límite de mi paisaje hoy. Entonces yo creo que en eso es una visión sesgada, donde no estoy viendo todo lo rico que tengo hacia adentro de ese lugar, donde cuando pongo una casa no la pongo en el río, la pongo en la tierra. Exactamente. Y el desarrollo de paisaje yo creo que está en pañales en Rosario. O sea,
de cómo armar. Cada árbol es un esfuerzo que alguien plantó, porque el árbol no es algo autóctono. O sea, desde el bajo de las ceibas, que teníamos las ceibas y el sauce llorón y el espinillo, en el borde del agua no tenemos árboles dentro del paisaje. Entonces eso es algo cultural, que lo tenemos medio confuso, pero que hay que desarrollarlo también en la cuestión de diseño como arquitectos, en la cuestión del turismo y en pensar que alguien que viene de afuera, por ejemplo, no sé, de la yunga tucumana, esto le parece una extrañeza, y el río es importante, pero también es importante esta nada, este pastizal, acompaña al río, y el trabajo de perspectiva y de vacío. O sea, en eso yo creo que los pintores han sido muy hábiles, por ejemplo, no sé, García Carrera o Berni, que han dibujado esa llanura de una manera magistral, donde no tienen problema, o el mismo Fontana, por ejemplo, que hace el Tajo y bueno, sabe si está pensando en la llanura y en el vacío o en qué. En esto también creo que la cuestión, por ahí, Rosario, para poder responder al turismo, tiene que tener un texto. Y hoy por hoy yo creo que a veces el turismo es más bien aventura. O sea, viene gente a buscar el Art Deco, a buscar el Art Nouveau, a buscar, no sé, el turismo del puerto, y se encuentra con que nosotros no tenemos la estructura armada para que el sábado y el domingo eso esté abierto. Claro, totalmente. Entonces eso está bueno también, porque está en pañales. Nadie lo hizo, hay que hacerlo, y qué sé yo, el Palacio Minetti se puede abrir sábado y domingo. O por ejemplo el edificio de Peli o el edificio de Álvaro Siza, que es una arquitectura moderna, que no es una arquitectura antigua. Sobre el patrimonio cultural, yo creo que, por ejemplo, así como está en la fiesta de las colectividades, pero la colectividad armada sobre la comida, por ejemplo, sí. El patrimonio cultural, por ejemplo, los arquitectos, cuando yo pienso en los franceses, los italianos, los suizos en Rosario, y por otro lado pienso en los barrios, o pienso también en los lenguajes, o sea, el lenguaje de los italianos, el lenguaje del Art Deco, del Art Nouveau, el lenguaje de los modernos. Todo eso son distintos lugares. O puedo pensar, por ejemplo, la ciudad, cómo creció, y pensar las plazas, no sé, la Plaza Brown, la Plaza, mira lo que te voy a decir, Plaza Iriondo, la Plaza López, la Plaza 25 de Mayo, la Plaza San Martín. O sea, hay un montón de recorridos que están armados en la ciudad, que simplemente tenemos que poder hilvanarlos y unirlos. Y en esto creo que esa cuestión cultural tiene una, no sé, por ejemplo, para mí en la cultura de Rosario, esto que vuelvo al rosarino, digamos, nosotros somos rosarinos, y ese rosarino viene de la época de la Confederación. Y es mi interpretación como arquitecto y como rosarino. O sea, en la cultura mía, yo no soy rosarino desde que Belgrano puso la bandera en la barranca, sino desde que un rosarino dijo que estaba del lado de Urquiza y que no estaba del lado de Rosas. Yo creo que en ese momento la construcción de Rosario fue importante, y está en las calles, digamos, en el 1 de mayo, en el 25 de diciembre, en la calle Libertad, en la calle Progreso y la calle Comercio, y no en esta cuestión de simplemente cerrarme a la bandera. La bandera es un símbolo nacional que simboliza la nación, pero no es lo mismo que la libertad, el comercio y el progreso, que son tres intangibles, no lo tangible sino lo intangible, tres ideas que hicieron lugar en Rosario. Y no sé, tengo a los ingleses, los franceses, los alemanes haciendo base en la ciudad de Rosario para poder hacer negocios sobre Argentina, o sea, o toda esta pampa. ¿Qué considerás vos que le faltaría a trabajar más o posicionarse más a Rosario para convertirse en una marca ciudad, como fue el caso de Barcelona o Bilbao? ¿Qué nos haría falta? Por ejemplo, cuando a mí me decían que Rosario era la Barcelona argentina. Se la compara mucho. Se la compara mucho. Entonces yo fui a Barcelona, y una de las diferencias que vi es que Barcelona tiene 8 líneas de subte. Entonces dije, ¿cómo podemos comparar una ciudad como Rosario con una como Barcelona, donde hay una
asimetría tan grande. O sea, dije, no podemos decir el centro de Barcelona puede ser peatonal, y claro, pero hay 8 líneas de subte, y el centro de Rosario puede ser peatonal. O sea, en ese punto digo, las ciudades no son comparables. Pueden ser de alguna manera análogas, pueden tener algún tipo de relación, pero yo no puedo decir que nosotros somos... Yo en esto pongo en duda el modelo de Barcelona como Rosario. O sea, está al lado del agua, sí, puerto. El otro día me contaban de que Rosario tuvo en un momento 3 barcos contra el muelle, esperando llegar al muelle, y que era el segundo puerto después de Rotterdam. Y hoy no hay ningún barco desde la parte sur hasta el norte sobre el borde de Rosario. O sea, nosotros como puerto no tenemos ningún barco, y en su momento éramos el segundo puerto del mundo. Eso tenemos que pensarlo. O sea, la Barcelona hoy por hoy sigue siendo un puerto comercial muy importante, y no está pensando que es o turismo o puerto. O, por ejemplo, en Frankfurt, o turismo o convenciones. Digamos, hay muchas cosas que el turismo potencia, pero que de ninguna manera desplaza, sino que las concentra. En esto creo que también hay una cuestión de, por ello me puedo tomar cierta posición, a lo mejor más en mi adolescencia, y creo que ahora la cuestión de mi madurez me permite pensar que está bueno que haya múltiples actores. En esto yo creo que los grupos de los barrios, o por ejemplo las gestiones de empresas privadas, como por ejemplo, no sé, hicimos ahora el Palacio Fuentes, que es un privado, que se anima a mostrar su edificio, o por ejemplo la Semana del Patrimonio, que es con el Colegio de Arquitectos, o por ejemplo ustedes que están armando sobre patrimonio en Rosario, digamos, poniendo el eje en Rosario, donde los rosarinos nos podemos venir y hacer, digamos, formar, que es muy difícil la formación. O sea, yo digo en un punto, yo como rosarino, ¿cómo me formé? Me formé escuchando y yendo a otros lugares, qué sé yo, Ramón Gutiérrez, Roberto de Gregorio, algunos golpes, porque también había gente que me decía, usted no sabe nada. Claro. Yo he tenido un 1 en historia en la Facultad de Arquitectura, y me hice cargo de eso, es así. Y después te especializaste. Y no sé si me especialicé, pero en un punto traté de entender de que había maneras de entender que no coincidían, y que había potencialidades, y que a lo mejor yo no sabía, pero al mismo tiempo sí sabía. Entonces creo que, por ejemplo, cuando alguien se acerca, no viene a escuchar lo que yo le digo, viene a poder pensar. A reflexionar juntos. A reflexionar juntos. Entonces yo en esto creo que ¿cómo puedo construir el turismo? Yo pienso que el turismo no es cuestión de darle como mono sabio lo que es Rosario, porque no lo sé. Y Pablo, ¿qué nos falta a los rosarinos entonces? Yo creo que nos falta poder tener más textos sobre Rosario. O sea, viene un turista y ¿qué texto hay de Rosario que se pueda llevar? Esta guía está agotada. Agotada en su primer año se agotó. Igual es una guía del año 2001. Que pasaron cosas desde el 2001. Y en esto creo que nos faltan publicaciones, nos falta investigación, nos falta, por ejemplo, el tema del archivo. O sea, cómo accedemos a los archivos, cómo guardamos los rosarinos nuestra historia. O sea, ¿cuál es el archivo rosarino? ¿Dónde recurrir? ¿Dónde recurrir? Y después también nos faltan relatos. Estos son inventos de, por ejemplo, cómo es el Rosario de la Confederación, cómo es el Rosario del fútbol, cómo es el Rosario de los poetas, el Rosario de los artistas, y al mismo tiempo de que vengan gente de afuera y que de acá se puedan encontrar, por ejemplo, con un museo abierto el día sábado para ver algo que solamente en Rosario se puede ver. Porque si yo vengo a Rosario para encontrarme con una obra de pintura que la voy a encontrar en Buenos Aires o en Córdoba o en otro país, es como que no tengo una identidad que haga que la gente diga qué interesante esto. Claro, ¿no? Y eso pasa también con los recorridos. O sea, nosotros cuando hacemos los recorridos, que lo hacemos con los grupos de Basta de Demoliciones, con fotografía de estampa antigua de Rosario, que a su vez interactúan con grupos como el de Chesortu, como el grupo de Saladillo, el grupo de Alberdi, que han viajado a otros pueblos, porque Rosario tiene conexión, sí, o sea, directa con todos. El Gran Rosario. El Gran Rosario en un momento estaba conectado por tren. Entonces te cuenta, cuando hicimos el recorrido de San José, que vos ponías una película en el San José
y que la persona terminaba la película, se iba a la estación de trenes y en 15 minutos estaba en Fisherton poniendo otra película en tren. Entonces ese Rosario, que es un hinterland de este lado del río, hoy funciona también del otro lado del río y podemos sumarle Victoria. Claro. Entonces, ¿cómo esa avenida que era el río Paraná, que hacía que desde Corrientes hasta Montevideo, Río de Janeiro, Buenos Aires, lo que en una época llamábamos la ruta de los barcos, también es toda una historia que a Rosario lo atraviesa? O sea, éramos el puerto de la Confederación y durante mucho tiempo Miguel de Marco tiene un libro muy lindo que se llama La batalla por el puerto de Rosario. O sea, todas esas historias yo creo que está bueno poder bajarlas al turismo, a bajarlas, por ejemplo, de que no sean investigaciones doctorales, sino que sean recorridos, que sean cuestiones donde uno los pueda contar y que los chicos, porque no me sirve tampoco contárselo a mis mayores, sino contárselo a los más chicos para que lo puedan seguir distribuyendo. Pablo, partiendo de los orígenes de Rosario y de su pujanza, ¿qué relación le encontrás con los cambios que están aconteciendo en estos últimos años en la ciudad? Yo creo que los rosarinos somos, no sé, podría decir como un poco como dispersos y nos cuesta valorar. Es algo que nos diría Tevez, es dificultoso. Y en esto creo que desde un tiempo a esta parte como que eso es más fácil, o nosotros podemos reflexionar y poder revisar un poco en parte la historia y en parte cómo son los procesos de la ciudad. O sea, yo creo que Rosario es una ciudad muy compleja, donde está siempre muy atada a lo económico. Totalmente. Y por otro lado también tiene una movida cultural que funciona como no funciona en Córdoba y como no funciona en Buenos Aires, que tenemos una identidad, por ejemplo, en la plástica. No sé, están, por ejemplo, Mercado del Arte en Córdoba, que es toda una feria de arte, y Rosario no tiene el nivel que tiene, por ejemplo, Arteba, o tiene esa feria de arte de Mercado del Arte, pero sí tenemos una movida cultural muy potente. Y en eso creo que nos falta podernos poner en contacto y ponernos en relación. Por ejemplo, sectores privados, yo cuando vos me decís el origen de Rosario pienso en los emprendedores, los privados. Algunos lo llaman como la burguesía, que como que como que jorobaba a la gente. Y yo creo que bueno, el burgués también lo podría haber hecho, también son las épocas. O sea, en un momento no votaban todos los ciudadanos, votaban solamente los que tenían dinero, en otro momento votaron todos los hombres, en otro momento no votaban las mujeres, después sí votan hombres y mujeres, o sea, y Rosario está también dentro de esa historia. Y en esto la provincia, la municipalidad, la nación tienen que tener una responsabilidad en Rosario y también los ciudadanos. O sea, que tengamos representantes no quiere decir que nosotros tengamos que delegar nuestra responsabilidad. Partiendo de que Rosario siempre tuvo un espíritu de emprendedor, de la pujanza desde lo privado, ¿no? Sí, yo creo que también hay historias que, por ejemplo, si uno hablara de coleccionismo, el Estado tiene obras en colecciones de museos, pero hay ciertas, digamos, historias que las guardan los coleccionistas porque deciden qué quieren conservar y qué no quieren conservar. En eso yo creo que también cuando uno habla de patrimonio y de turismo, en un punto hay algunas decisiones que no pueden ser del Estado, tienen que ser del privado. Y está bien que el Estado no las asuma. Y en esto creo que los privados, yo me asocio como un privado, digamos, creo que podemos hacer, digamos, nuevas interpretaciones, hacernos cargo de esas interpretaciones y divertirnos haciéndolos jugar y formar, digamos, nuevas culturas, qué sé yo, no sé si la cultura está cerrada en lo histórico. En esto pienso en el futuro, ¿no? O sea, y yo pienso por ahí en el 2001 cuando hacíamos los primeros recorridos en el Teatro El Círculo, después vino el Congreso de la Lengua y como que el Teatro El Círculo se convirtió en la obra de Rosario. El protagonista. Y también pienso en esto de los recorridos que empezamos a hacer, no sé, en algún momento como algo turístico para amigos o
espontáneos, no sé, los planteamos desde Cedodal o desde el Colegio de Arquitectos, y hoy por hoy yo creo que la ciudad se está dando todo como un ambiente, lo que yo llamo ambiente en distintos lugares, que eso va funcionando. Y eso yo creo que eso hace que el turismo se acerque. O sea, viene gente de afuera, por ejemplo, de otros lugares a ver qué pasa en Rosario. Es un ejemplo también Rosario. Y eso creo que se va construyendo en el día a día. Y si yo pienso del 2001 a hoy, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasará de acá a 10 años también? Y la otra también es poner proyectos, o sea, decir, bueno, ¿qué publicaciones se pueden hacer? O qué otros recorridos puede haber, o cómo viene un turista y se queda, por ejemplo, con libros sobre la historia de Rosario. O sea, yo creo que hoy no tenemos nosotros para ofrecer al turismo todo eso. Luego de haber escuchado las entrevistas y todo este material de trabajo, creemos oportuno entablar un diálogo entre nosotros que pudiera servir como conclusivo. Para enriquecer más nuestro trabajo es que hemos entrevistado a profesionales que han profundizado más sobre este tema, como el arquitecto Roberto Trapé, como el arquitecto Pablo Mercado y como la profesora Jorgelina Quijano. Bueno, la estructura del trabajo nuestra justamente se refiere a patrimonio e identidad cultural. Entonces, por eso el primer planteo fue justamente definir qué entendíamos por patrimonio y por entidad, y también trabajar la idea de producto y de proceso, y que era un caudal de recursos que venían desde el pasado, los generábamos en el presente y los transformábamos para el futuro, y tanto en el aspecto tangible como intangible. Totalmente. Por eso, como dice el arquitecto Pablo Mercado, para el rosarino el patrimonio es una construcción colectiva, es un patrimonio dinámico y es una construcción de múltiples actores, donde actúa el vecino, concretamente que vive la ciudad, en conjunto con entidades nacionales, provinciales, municipales y privadas. También él hace hincapié en que Rosario puede tener un turismo deportivo, un turismo natural, un turismo cultural, pero sobre todo tiene una historia que se desarrolla con una coordinación de múltiples actores. Y si bien Rosario hoy está posicionándose como un atractivo turístico, esto es como el conocimiento patrimonial, eso está en marcha, está como desarrollándose, está en un movimiento continuo que ya no va a parar. O sea, tanto tiene una inercia propia. Exacto, es tanto la profundización en la valoración patrimonial como el posicionamiento turístico está en marcha. Sí, está como yendo ya. Exactamente. Nos enriquecimos con la entrevista de Jorgelina Quijano, a donde ella trabajaba la idea de descubrir velos, es decir, esto que se está trabajando en Rosario de ir cada vez más profundizando los intereses propios de la ciudad, también es trascender lo obvio, porque bueno, si todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, sí, pero cuando uno va buscando y va mirando desde otros ángulos, otro punto de vista, entra justamente ese encuentro de miradas del que se refería, a donde se conoce y se valoriza aquello que se está nombrando y que se está designando. Un poco el juego que planteamos de Dionisos y de Apolo. Dionisos es el ser que vive y Apolo el ser que reflexiona. Entonces la reflexión justamente estaría buscando las huellas, y que nosotros dejamos huellas, todos los intervinientes, que son justamente la idea que le da identidad, autenticidad al proceso, y que activa en general todos los sentidos. Activa el sentido del contacto, de ver y mirar, activa el sentido de escuchar, de sentir, y de alguna manera todo eso se está poniendo en juego para poder valorizar nuestro patrimonio como gestores culturales. Y es lo que entendemos, justamente patrimonio, identidad y turismo como acciones posibles de desarrollar a partir de la gestión cultural.
Finalmente, a lo que se refirió Jorgelina Quijano fue al programa del Observatorio de Patrimonio Cultural que dispone la Universidad Católica de Santa Fe en la sede de Rosario, donde contiene el programa de ver y sentir la ciudad a través de distintos proyectos, como el que se está desarrollando en Echesortu, que es justamente el que se refería el arquitecto Trapé, que es un entusiasta gestor cultural de la zona, que justamente puso en escena la idea de la juventud con el celular, que están todo el tiempo con el celular y no ven más allá que el celular, o sea que ni siquiera reconocen la ciudad en la medida en que van transitando en el ómnibus, y capaz que también nosotros lo hagamos. Pero bueno, a lo mejor una herramienta para entrar a la gestión cultural es a través del celular. Es cuestión también de buscar que de la adversidad podamos hacer algún beneficio. Pero buscar justamente la ausencia de hibridación que decía Trapé, acerca de cuál es lo icónico de la ciudad para poderla reconocer. Y así como Jorgelina Quijano se refirió a la labor del observatorio, justamente el trabajo de Roberto Trapé se refiere a un barrio de la ciudad de Rosario, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, como un espacio de contrastes, o sea, un espacio a donde de alguna manera pudo convocar a un sinnúmero de personas para que entraran en una página a donde él está relacionado y apela a la memoria de ellos y construyen con constante interés, pues justamente lo que decía era que cualquier motivación que haga un gestor cultural tiene que tener un interés siempre creciente, siempre algo que llame la atención y que la gente la tenga captada en su trabajo. Bueno, al final de Trapé creo que da pauta para otro módulo, que es la búsqueda de fondos, cómo puede hacerse para que todo nuestro trabajo como gestores culturales tenga la debida contraprestación pecuniaria. En concreto, nosotros con esta modalidad que hemos tomado de preguntas, de respuestas, de entrevistas, es justamente para resquebrajar la idea de patrimonio, de identidad y de turismo, que no son conceptos cerrados en sí mismos, sino que de alguna manera queremos llevarles a ustedes inquietudes para iniciar un camino. Y en la medida en que vayamos profundizando con la literatura de todos estos libros que hemos tenido acá dando vueltas alrededor de nosotros, podamos debatir y podamos construir una figura nueva en cada uno de ustedes. Muchas gracias.